Isa Santana, un placer tenerte aquí. Para mí es un orgullo. Te he estado siguiendo en redes y he estado siguiendo tu trabajo este tiempo que llevamos escribiendo el libro con Isa. Tú eres licenciada en Bellas Artes, máster en Política de Igualdad y Violencia de Género, experta en diseño de videojuegos, docente, investigadora, divulgadora en relación al diseño de videojuegos e igualdad y género. O sea, toda una crack en el tema que nos ocupa y además en un tema que preocupa mucho y que interesa mucho al mismo tiempo a las familias como son los videojuegos, y teníamos que tenerte a ti aquí en el libro, en esta entrevista, pues para poder tener una guía y una orientación a la hora de acompañar a las nuevas generaciones en el tema de la tecnología, concretamente en el tema de los videojuegos. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, de verdad, por la invitación y bueno, espero aportar valor a este libro y también que esta entrevista pues pueda acompañar, ¿no?, a las familias y a todas las personas que de alguna manera pues están debatiendo sobre estas cuestiones y que van a tomar acción, ¿no?, al respecto también. Esa es la idea. Entonces, vamos a empezar por la típica cuestión, que es una de las cosas que más interesa cuando nos acercamos a una guía o cuando nos acercamos a una persona experta en el tema de educación, el tema de tecnología digital. Concretamente contigo vamos a charlar más especialmente de videojuegos, que es una parte que pocas personas están tan especializadas y tan en profundidad como tú. Así que la primera cuestión tiene que ver sobre todo con el tema de las amenazas, ¿no?, que comportan la tecnología digital, en este caso los videojuegos. Yo creo que los videojuegos han sido como el primer foco de atención respecto a amenazas en las nuevas generaciones, así que desde el punto de vista tuyo, como experta en este ámbito, ¿qué opinas acerca de las amenazas y de las opiniones que tienen la gente sobre las amenazas en relación a los videojuegos? Bueno, en relación a los videojuegos, la estereotipia y los prejuicios pues siempre han estado ahí, ¿no?, sobre la mesa. Quizás, bueno, yo desde la perspectiva de género podría decir que es cierto que el ciberacoso está presente dentro del mundo de los videojuegos, afecta a hombres y a mujeres, también a menores, y luego a nosotras se nos añade el acoso por razón de género o el acoso machista, que se manifiesta de una manera distinta. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces cuando pensamos en videojuegos pensamos en la parte más técnica, ¿no? Pensamos en todos los avances desde el siglo pasado hasta hoy y generalmente pensamos en programación, modelado 3D, 2D, en lo que tiene que ver también con el avance en los dispositivos. Y esto quizás es lo que en primera instancia, cuando ponemos una videoconsola o un PC en manos de una menor, de un menor, pues es lo que prima, ¿no? El uso técnico del dispositivo, el uso técnico del videojuego y la gestión también del tiempo respecto al producto, ¿no? Pero no nos centramos tanto en las narrativas, en los modelos corporales que están presentes en los videojuegos y en la parte relacional que comentaba, ¿no? Es decir, en el ciberacoso y en el acoso, en este caso, por razón de género o, si lo queremos llamar de otra manera, las ciberviolencias machistas. Creo que ahí tenemos retos que afrontar y retos que entienden el videojuego como un producto cultural que permea en los seres humanos y que es una oportunidad también para hacernos avanzar. ¿Por qué? Porque el videojuego es poliédrico, ¿no? Tiene esa parte inmersiva que nos hace sumergirnos en narrativas y en historias increíbles, y que de alguna manera impacta en nosotras, en los hombres también, y que hay estudios que hablan de que los valores sexistas en videojuegos se pueden trasladar al terreno offline de menores, pero también hay estudios tan importantes como algunos que he podido tener en mis manos de la UNESCO, que dicen que los videojuegos, precisamente por esa capacidad inmersiva, nos pueden servir para avanzar como humanidad, ¿no? Y para empatizar con problemáticas que desconocemos, para ponernos en la piel de una protagonista, de un protagonista que está viviendo una circunstancia específica, aplicaciones terapéuticas, al ámbito laboral, al ámbito educativo. Entonces, todo esto es un mundo quizás más desconocido de ese mundo de los videojuegos más comercial que tenemos en mente,
y que efectivamente, como decía Fran, pues tiene asociadas amenazas o riesgos, pero también una parte muy positiva que está por explorar y explotar. Claro, tú has dicho que los videojuegos son cultura. Además, esto es un mensaje que yo te he escuchado mucho, ¿no? Cuando he estado viendo el contenido divulgativo que has tenido sobre los videojuegos. Yo incluso he llegado a leer en algún tipo de publicación específica con el tema de la tecnología y la educación que los videojuegos son droga que deberíamos de evitar. Sin embargo, tú señalas esa parte de que forman parte más de nuestra cultura y además señalas las amenazas, ¿no? Que no han quedado como evidentes. Tú cuando te has acercado al mundo, porque tú estás en contacto con juventud, con la chavalería, con gente joven, con infancia, cuando te has acercado al mundo de la infancia y de la adolescencia respecto a las amenazas, ¿cuál es la problemática más común? Tú has señalado el ciberacoso. Otra problemática más común que se puede dar en este sentido para que tengamos en cuenta a la hora de educar en esto. Sí, en la parte más relacional, ¿no? De esas relaciones que se dan dentro del entorno de las partidas online de videojuegos, sí que, sobre todo en las plataformas más permisivas y tóxicas al respecto, Ujú. se da ciberacoso en general y a ¿Vale? las mujeres, a las chicas, se les suma las ciberviolencias machistas o el acoso machista, que se traduce en vete a fregar, vete a cocinar, este no es tu lugar, una mujer jugando, vamos a perder la partida por su culpa, o una Ya, mujer, vamos a por ella que nos la quitamos antes de encima, ya. o magnificar los errores de las chicas frente a los cometidos por los chicos. Estoy hablando de juventud, pero también hablo de personas adultas, de mujeres adultas que manifiestan y refieren lo mismo. Esto en lo que respecta a la parte más relacional, que además tiene un impacto negativo en las chicas. Podríamos estar aquí hablando muchísimo de esta cuestión, pero voy a resumir qué es lo que implica para ella. Además de lo que supone sufrir ciberacoso, como el que podríamos sufrir en redes sociales, es decir, del impacto a nivel psicológico que supone que te insulten o amenacen Ujú, por tu género, además de todo esto, las chicas en muchos casos dejan de jugar online, dejan de jugar con otras personas por este miedo a sufrir el ciberacoso extendido más el acoso referido a ellas simplemente por ser mujer. Es decir, es un espacio muchas veces hostil, difícil de transitar, cuando lo único que quieres es disfrutar y pasar un rato agradable, ¿no? Compartido con otras personas que también tienen ese gusto por los videojuegos. Entonces, por una parte, tenemos mujeres que ya no juegan online, deciden no jugar o jugar solamente con personas que conocen, es guau. decir, con su grupo de amistades, en un espacio de seguridad en el que entienden que están tranquilas. O por otra parte, dejan de jugar a videojuegos, con lo que esto implica de cara a escoger u optar por vocaciones STEM o STEAM, como queramos llamarlo, ¿no? Es decir, al final nos aleja del mundo de la tecnología y por eso vemos las cifras que vemos, según el último libro blanco del desarrollo español de videojuegos, nosotras solo somos el 24,3% de quienes trabajan en la industria en España. Entonces, lo que pasa a nivel relacional en estas partidas tiene que ver también con nuestras aspiraciones, nuestras decisiones a nivel formativo y después laboral. Esto hay que atenderlo porque tiene sus repercusiones también para nuestra vida futura, no solo para el presente. Qué fuerte esto que comentas, ¿no? Porque yo he estado escuchando a los streamers, sobre todo varios streamers como muy destacados, ¿no? Que cuando hablan, opinan, se posicionan en torno a esta realidad de esos porcentajes tan bajos que no son representativos de una distribución normal de una población en cualquier ámbito. De alguna manera, lo que yo he escuchado es que se justifica el hecho de que ese porcentaje sea así, no porque haya una cuestión de discriminación, sino porque es una cuestión de naturaleza, como que las chicas están menos interesadas en videojuegos, las chicas están
menos interesadas luego de trabajar en el diseño de videojuegos y que lo que se encuentra no es que en realidad se está haciendo una discriminación a las chicas, a las mujeres en estos ámbitos, sino que es una cuestión natural y normal de un comportamiento. Sin embargo, tú estás señalando la importancia de que estas experiencias de ciberacoso, de discriminación, este entorno hostil a las mujeres a edades tan tempranas, de alguna manera produce un rechazo, modifica el comportamiento y altera ese comportamiento o ese desarrollo normal que podrían tener las mujeres en el desarrollo de su relación con los videojuegos, ya sea por una cuestión de ocio o profesional. Sí, efectivamente. Lo cual, fíjate que no justifica, ¿no? Que ellas no tengan oportunidades en la industria, porque de hecho el Libro Blanco del Desarrollo Español, que no es sospechoso de tener perspectiva de género, ya aprovecho para decirlo, hace un inciso y sí hace digamos, da su opinión sobre lo que está ocurriendo y sitúa esta problemática en un problema estructural que hay que modificar apostando por planes de igualdad en las empresas. Es decir, que el libro blanco, a pesar de no tener una perspectiva de género integral en la redacción del documento, sí que ya señala que hay una problemática que solo tiene que ver con nuestros prejuicios a la hora de contratar a mujeres. O sea, que ahí hay ya una pista por donde las empresas de videojuegos pueden empezar a trabajar. Pero fíjate que es curioso porque cuando se habla de que las mujeres no están interesadas en los videojuegos, muchas veces están motivados por esto que ocurre a nivel relacional, porque no solamente las mujeres dejan de jugar, es que las que permanecen ya no juegan con su nombre con un nombre de usuario que las represente, digamos, como mujeres, sino que utilizan un nickname, un nombre de usuario masculino o ambiguo que las invisibiliza como mujeres en su identidad de género y también pasa que no utilizan el chat de voz para que su voz no las delate, también como mujeres, o distorsionadores de voz. Y esto no lo sé porque me haya leído un estudio de Oklahoma de hace 15 años, sino porque yo lo he investigado en 2020 y lo he vuelto a investigar en 2023 y es lo que la juventud, los y las menores me traslada. Qué fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que esos streamers que pueden tener esa visión, ¿no? De que las mujeres no están, generalmente lo hacen porque no, o sea, desconocen que el 48% de quienes juegan en España son mujeres, solo que cuando entran en una partida no saben que están ahí porque están siendo invisibles para poder jugar tranquilas. Entonces, ni ellas saben que juegan frente a mujeres también, ni ellos lo saben. Por tanto, hay una visión de que no entramos por ahí. Pero además te digo más, gran parte del desarrollo de un videojuego está compuesto por arte. Modelado 3D, 2D, animación, composición, hay escritoras. Entonces, lo que no se entiende tampoco es que si nosotras somos más del 70% de quienes nos licenciamos en Bellas Artes desde hace décadas, o de quienes estamos presentes en las escuelas de arte, en los ciclos formativos, no se entiende este 24,3%, porque generalmente lo circunscribimos siempre a una problemática que tiene que ver con nosotras y nuestro acceso a carreras y estudios vinculados a la programación informática. Y esto tampoco se sostiene. Es un argumento que no se sostiene. Claro. Claro, yo, conocidos o conocidas en la industria de los videojuegos o la industria de la programación y de la informática, no tengo muchos, la verdad, prácticamente nadie, pero conocidos en la industria científica y en la industria farmacéutica sí que tengo bastantes conocidos y conocidas. Y lo que me dicen es que cuando se encuentran en momentos de selección de personal, especialmente en esos puestos de dirección, de marketing o de ventas, cuando tienen a dos candidatos, un candidato y una candidata, hombre o mujer, la tendencia muy marcada es siempre confiar más en el perfil masculino, aunque no siempre se decante en algunas ocasiones por el perfil masculino, pero la tendencia siempre es a confiar más en el perfil masculino y la tendencia mayoritaria siempre a contratar más
el perfil masculino, aunque también se contraten algunas veces también perfiles de mujeres, ¿no? Así que yo creo que es como un comportamiento habitual que tiene que ver, por supuesto, con nuestra cultura y como tú dices, los videojuegos son también nuestra cultura y en los videojuegos se manifiesta de forma natural esas tendencias y esos fenómenos que existen en nuestra cultura. Hablando de cara a las familias que, porque esto me está pasando a mí, por ejemplo, pasa en nuestro entorno. Yo tengo una niña que está haciendo la transición de los 6 a los 7 años, ya empieza a estar interesada por los videojuegos, a las familias preocupa un poco la introducción a los videojuegos. Tú como experta, Nira, ¿cómo aconsejarías aproximarse a la introducción de los videojuegos a las familias que estén planteándose esto? Bueno, lo primero que muchas veces nos planteamos es ¿a qué edad? Y creo que la pregunta que iría antes de ¿a qué edad? Sería, ¿estás tú como madre, como padre, como familiar de esa menor, de ese menor que vas a introducir en el mundo de los videojuegos, preparada o preparado para poder acompañarle? Ujú, ¿Tienes la información necesaria? ¿Tienes los recursos? ¿Tienes el tiempo? ¿Estás dispuesta, estás dispuesto a emplear ese tiempo en acompañar a ese menor, a esa menor? Eso es una pregunta importantísima, porque si no estamos dispuestos, dispuestas a hacerlo, entonces estamos al final dejando esta cuestión un poco en manos del menor, de la menor, que se enfrenta a un mundo totalmente nuevo. Entonces claro. esa sería la pregunta inicial. O sea, reformular la pregunta incluso, Sí, ¿verdad? sí, ¿estás Claro. preparado, preparada, no? Y luego también la edad tampoco es determinante porque una menor, un menor, puede tener más o menos comunicación con su familia, teniendo una edad u otra, quiero decir, tu hija, tu hijo se comunica contigo, has establecido esos lazos para que se pueda comunicar si está viviendo una situación complicada, por ejemplo, dentro de una partida online. Hay confianza, ¿no? En esa relación que se ha establecido. Luego, también cuáles son los gustos y preferencias del menor, de la menor, si atiende, por ejemplo, a pactos, ¿no? Que establecemos para pues, gestionar el tiempo de uso del dispositivo, que podemos ya ver con el uso de pues, la televisión, del tiempo que pasa viendo series o dibujos, ¿no? Y de cómo recibe cuando le ponemos límite. Entonces, claro, tú tienes que observar a tu hijo o a tu hija en particular, que es al final a quien vas a poner en sus manos ese dispositivo. Tienes que observar si está preparado o preparada también. Y la edad puede ser una referencia, pero no es determinante. Claro. Esto es muy importante lo que has dicho, ¿no? Porque nos hace como cambiar el paradigma. Estamos como preocupados, mm, creo que en una perspectiva muy egocéntrica de cómo me va a perjudicar individualmente o técnicamente a mí o a mi hijo esto, cuando tenemos que ver cuestiones más sistémicas, ¿no? De si el sistema familiar en general está preparado para introducir esa variable. Yo no sé en tu época, o que creo que somos más o menos de la misma época, pero a mí en mi época por desconocimiento, los videojuegos eran unas cuestiones, o sea, eran un ámbito muy novedoso. Se nos daba la videoconsola y poquito más. O sea, jugábamos, se nos decía que ya era hora de cortar y poco más, no había un acompañamiento. Entonces aquí es un cambio de paradigma, más bien pensar si todo el sistema familiar, y yo creo que con el tema de la tecnología en general, de la tecnología digital, es un poco va por aquí, si todo el sistema familiar está preparado para hacer un acompañamiento y no simplemente dar un videojuego. Antes has hablado también de oportunidades. Has dicho que los videojuegos son una oportunidad también para crear valores, para modificar, como con ese carácter inmersivo que tienen, modificar aspectos, ¿no? También de la sociedad, de inculcar, de fomentar principios, valores, buenas prácticas. Em, a la hora de acercarnos a los videojuegos e introducirlos, ¿qué cuestiones como buenas prácticas y a tener en cuenta pueden tener las familias? Bueno, pues atender a los sistemas de clasificación, es decir, a los descriptores y etiquetas PEGI, es importante. Sí tengo que decir, y esto no puede faltar, que las clasificaciones PEGI y sobre todo en lo que respecta a los descriptores, ¿no? Que hablan de si el juego incluye discriminación o no, no aplica cuando se trata de perspectiva de género. Es decir, que Ajá, no nos van a indicar
realmente no van a ser certeros en explicarnos o advertirnos de que el videojuego puede contener sexismo. Entonces ahí es importante que la perspectiva de género la tengamos las personas que vamos a seleccionar y a elegir ese videojuego. Y siempre explico a las familias que para eso no es necesario, no necesitan ser gamer. Simplemente, pues, informarnos en internet sobre ese juego, observar un gameplay, que es el videojuego jugado. No te tienes que pasar todos los niveles para luego decidir si es idóneo o no para tu hija, para tu hijo. Pero sí hay maneras de saberlo, porque yo les recuerdo que, por ejemplo, vamos a suponer un PEGI 3. Un PEGI 3 que es a partir de 3 años, lo Eso que es lo nos que te iba a está... preguntar, porque cuando decías etiquetas, Sí, o, ¿cómo has dicho? ¿Etiquetas o normativas sí, etiquetas y descriptores. PEGI? Claro, a mí me suena a los teleñecos, a los Muppets. No Sí, sé exactamente lo que son las etiquetas o los descriptores o PEGI. Es un sistema, entiendo que es un sistema de clasificación, ¿no? efectivamente, es un sistema de clasificación que podemos acceder fácilmente a este Ajá, sistema y a su web oficial en Internet. vale. Son unas etiquetas que nos van a aparecer digamos, los envoltorios de los videojuegos, unas etiquetas Ajá, como, digamos, las etiquetas de edad que nos aparecen en las series, ¿no? En esa parte vale, superior. Exacto, pues igual nos vale, va a aparecer en el videojuego que nos vamos a descargar o en el vale, videojuego que vamos a comprar, ¿no? vale. Es decir, en el envoltorio o en la web, que es el punto de venta o de descarga de ese videojuego. Entonces, claro, cuidado porque muchas veces pensamos que esto es como cuando vas a comprar un puzzle, ¿no? A una juguetería y te pone a partir de 3, ¿no? Y entonces tú dices, ah, vale, el nivel de dificultad es a partir de 3. O si pones 7, 7. No, aquí no hablamos de nivel de dificultad, porque si tú pones un videojuego PEGI 3, un FIFA, y pones a jugar a una niña, un niño de 3 años, es que no va a mover el balón, porque no hablamos Vale, del nivel de dificultad, hablamos de la idoneidad, y entonces vale. hablamos de cuestiones más narrativas o visuales que pueden aparecer en el juego, como por ejemplo violencia explícita, desnudos, lenguaje soez, drogas, juegos de azar, etcétera. De todo esto nos van a avisar esos descriptores y etiquetas, pero no de si tiene perspectiva de género. Esto lo vamos a tener que hacer de manera paralela. Las etiquetas PEGI no nos van a ayudar. No sé si se está como teniendo esto en cuenta, Nira, de cara Sí. al diseño de videojuegos y la clasificación, modificar los sistemas de clasificación, pregunto, desde el desconocimiento, si se va a tener en cuenta. Yo me imagino que de cara a un futuro esto se va a tener en cuenta lo que tú dices, de saber si ahí vamos a encontrar un riesgo de fomentar una cultura patriarcal, machista, etcétera, ¿no? O bien si un sistema, un videojuego está clasificado, tiene una certificación en temas de igualdad, ¿no? Sí, yo creo que el reto sería trabajar con los estudios, con las empresas de videojuegos, para que entiendan el impacto de los videojuegos no solamente en menores, sino en las personas adultas que nos identificamos con esos personajes con los que jugamos. Esto es importantísimo porque mira, te voy a poner un ejemplo claro, el caso de Rockstar. Rockstar Ujú, tiene en venta el famoso GTA, ujú, un videojuego con escenas pues bastante crudas y sexistas con respecto al tratamiento de las mujeres, que en 2019 fue, empresa que en 2019 fue condenada porque había una brecha salarial de 64%. Es decir, que una mujer en los estudios de Rockstar en 2019 podía cobrar hasta un 64% menos que su compañero por el mismo trabajo. Entonces, claro, cuando una empresa falta el respeto, no valora, no pone en valor o discrimina a las mujeres en el plano real, evidentemente el videojuego es una extensión de esos valores, de esa visión de la empresa. Por tanto, debemos entender que cuando a nuestras manos llega un producto cultural, como es el videojuego, que puede contener racismo, xenofobia, homofobia, sexismo, debemos entender que si no lo hace a modo de crítica, ¿de acuerdo? Porque hay videojuegos, serious games, que sí lo hacen, que sí utilizan ese poder inmersivo para plantearnos
transformaciones sociales y hablarnos de problemáticas para aportarnos también soluciones y dejar que tomemos decisiones en el juego para solucionar esas problemáticas. Si no es así y simplemente es una forma de ludificar diferentes violencias, ¿no? Entonces, debemos entender que hay una relación directa entre lo que el juego nos propone estetizar, que en este caso es la discriminación, y lo que ocurre en la empresa en la vida real. Porque una empresa que tiene claro todos estos valores no desarrolla un videojuego que proyecte lo contrario. Y ya Claro. tenemos muchísimos casos al respecto en Riot Games, Activision, Rockstar, y estoy hablando de grandes empresas, no de estudios Ujú. indie pequeñitos que no sean significativos o anecdóticos. Qué bueno tener en cuenta eso y que tengamos esta visión tan profunda y tan íntima dentro de la industria que nos estás dando. Respecto a la influencia en general, el mundo de los videojuegos a la infancia y adolescencia, donde existe, por un lado, esa tecnofobia y esa demonización, ¿no? Em, ¿Tú qué opinas? Después de toda la experiencia que tienes, qué valoración general haces de la contribución que hacen los videojuegos al desarrollo de la infancia y a la adolescencia? Bueno, los videojuegos presentan muchísimas oportunidades para las personas que los juegan, también para los menores en particular. Desarrolla muchísimas competencias digitales y también relacionales, ¿no? Porque nos enseña a cooperar, a trabajar en equipo. Hay muchísimas situaciones en las que tenemos que solucionar problemas y buscar herramientas y estrategias para desentrañar retos, acertijos, etcétera. Y esto es muy positivo, por no hablar de los efectos positivos de videojuegos Serious Games que se están utilizando en terapia, en educación y también para la sensibilización, porque hay un mundo más allá de los videojuegos comerciales, ¿no? Que es, digamos, lo que más observamos o lo que más llega a nuestros hogares, ¿no? Eh, entonces creo que todo ese potencial no se está explorando ni explotando. Y además es totalmente desconocido. Y creo que es muy importante tenerlo en cuenta tanto en el aula como en casa y también, ¿por qué no?, en el activismo y en esa parte, ¿no?, más de sensibilización. Claro. Yo, por ejemplo, lo que veo es que los videojuegos están modificando el mundo que conocemos. Mira, por ejemplo, tú ves esta estética que yo tengo aquí, esto viene del mundo gaming. Si yo no me hubiese, si no hubiese hecho una inmersión en el mundo gaming, nunca hubiese conocido esta estética, hubiese tenido conocimiento de iluminación, de contraste de luces, de ambiente. Creo que los videojuegos están cambiando muchos aspectos del mundo que conocíamos, como por ejemplo el fútbol, como por ejemplo las noticias, la forma de comunicar. Es decir, creo que es más que evidente que el videojuego, el mundo del videojuego está transformando nuestro mundo y que está lleno de oportunidades. Los streamers, todo lo que tiene que ver con la comunicación en medios audiovisuales ha sido transformada, el periodismo, todo esto ha sido transformado por el mundo de los videojuegos, ¿no? Y yo lo que tengo claro es que cuando viene un chaval o una chavala a la consulta, aparece por la oficina, yo en 5 minutos tengo que conectar con esa, en menos de 5 minutos, quizá a veces menos, tengo que conectar con esa persona. Y te puedo asegurar que haberme chupado gameplays, streamings, vídeos de gamers, etcétera, 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 conocerlos, saber las batallas, las luchas, las inquietudes, los grandes hitos que se han conseguido, ¿no? A mí eso me ha producido una conexión inmediata y especial, auténtica, genuina, con cada persona, de alguna u otra manera. Y como profesional tengo muy claro que yo no puedo estar alejado del mundo de los videojuegos, por supuesto, ni mucho menos del mundo de la tecnología digital, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar y recapitulando, una de las cuestiones que para nosotros también nos parece interesante abordar, sobre todo desde la preocupación que tienen las familias, desde esta angustia, desde de esta opinión pública que está como muy removida
en las últimas, pues en los últimos meses, en la última temporada. ¿Tú qué opinas acerca de un poco primero, las reformas que se han hecho en el ámbito educativo a nivel estatal, por ejemplo, para restringir el uso del teléfono móvil en los centros educativos? Y, por otra parte, ¿qué opinas acerca de esta preocupación de las familias para mantener alejados o posponer lo máximo posible a niños y sobre todo adolescentes hasta en torno a los 16 años? Opino que, bueno, es una preocupación, son inquietudes que yo he recogido durante todos estos años de sensibilización y de trabajo con familias y también en el ámbito educativo. Y creo que sí es cierto que hay que seguir investigando al respecto, Ujú. porque es complejo, ¿no? Y es complejo tomar partido en este sentido, cuando realmente en muchos casos los miedos que tenemos hacia la tecnología son miedos que provienen de la ignorancia respecto a lo que realmente ocurre o pudiera ocurrir ante el abuso o sobreexposición de menores o incluso de personas adultas a las pantallas en general, ¿no? Entonces creo que nos hace falta más investigación al respecto, más investigación no solamente para diagnosticar las problemáticas, sino para proponer soluciones al respecto. Creo que no debemos estar movidos o motivados, motivadas por los prejuicios y la tecnofobia. Creo que debemos poner las cosas sobre la mesa, los pros, los contras, hacer una observación profunda de lo que está ocurriendo y de su impacto en menores y después tomar decisiones. No obstante, lo que he podido observar, ¿no? A través de las noticias y de las decisiones que se están tomando en el ámbito educativo y también a nivel de las administraciones públicas y del gobierno de España, creo que, bueno, lo que está sobre la mesa no es dejar de utilizar los dispositivos, sino hacer un uso puntual y adaptado a actividades que tengan un fin metodológico para adquirir pues, esas competencias digitales, para poder, digamos, formar al alumnado en ese uso responsable y hacer un acompañamiento. Es decir, creo que no es incompatible el hecho de poner límites con seguir educando para la adquisición de esas competencias digitales y también para hacer un uso responsable de la tecnología, porque tenemos que tener muy claro que a veces la única oportunidad que va a tener una menor, un menor, de poder tener esta formación inicial de cara a introducirnos en la tecnología, la va a tener en el contexto del aula. Si en el contexto del aula damos la espalda a esta realidad que va a formar parte de nuestra vida como personas adultas, pues mal lo llevamos. Y creo que no es esa la línea por la cual se está apostando, pero sí creo que en algunos comentarios que veo y en algunos lemas que escucho respecto a este movimiento, sí que veo un pelín de tecnofobia que creo que debe dar paso al conocimiento Ujú. fundamentado de las amenazas, los riesgos y también los retos y oportunidades que nos presenta la tecnología. No demonizarla, sino poner sobre la mesa cómo puede afectar a la salud mental de los y las menores, que nos preocupa y nos debe preocupar, pero también entender que su uso puntual, poniendo límites y gestionando el tiempo de uso y los contenidos narrativos y las relaciones que se dan dentro del contexto de las partidas o de lo que hacemos en las redes sociales, creo que poniendo todo esto sobre la mesa, podemos hacer un justo equilibrio que nos permita pues seguir avanzando, aprendiendo y disfrutando de la tecnología. Me encanta lo que explicas, me encanta la visión que das, Nira. Creo que es muy conciliadora, que es muy mediadora, ¿no? Entre esas dos dimensiones, entre el amor y el miedo, que también hablamos en el libro. Y me encanta porque pones el foco de una manera muy sensata en investigar, en conocer, en no solamente poner límites, sino también conocer más en profundidad sobre qué tenemos que poner límites y por qué, pero que también pones el foco en esas cuestiones de fondo que a veces están menos
procesadas, menos tenidas en cuenta, ¿no? Como son las narrativas, como es todo el lenguaje simbólico que implica la tecnología digital y cómo son las relaciones que se crean a través de la tecnología digital. Y entonces te agradezco muchísimo. Creo que, bueno, es que yo por mí creo que esta entrevista entera la transcribiría tal cual sin cortar nada y la pondría en el capítulo del libro, pero suerte que tenemos esta opción de hacer esta experiencia inmersiva en la que las familias y todas las personas que se dedican a educar y están preocupadas por el tema pueden acceder a esta entrevista tan rica. Nira, muchísimas gracias desde aquí, súper fan de todo lo que has dicho, de todo tu trabajo. Creo que además tu persona en general es un rol súper importante y decisivo en que las tecnologías digitales, los videojuegos supongan sobre todo más una oportunidad, un avance, una riqueza para nuestra cultura que no tanto una amenaza. Así que muchísimas gracias tanto por parte de Isa como por parte mía que hayas colaborado con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por el compromiso y por la apuesta, ¿no? Por este proyecto, por invitarme y vamos deseando ya tenerlo en mis manos y poder aprender de ustedes y de las compañeras y compañeros que están involucrados también. En cuanto salga de la imprenta recibirás una copia y esperemos que te guste. Muchísimas Pues gracias. nada, voy a parar aquí la grabación, Nira, y ahora me despido de ti como corresponde, ¿de acuerdo? Vale, Un abrazo. un abrazo, muchas gracias.